Buenas, ¿cómo están? Otro martes más aquí en estos fogones virtuales. Eh, Esta vez en el ciclo Arquetipos, Divinidades y Mitos. Hoy nos va a tocar hablar de Atenea, la diosa de... A ver, vamos a ver si el audio se escucha bien. Sí, perfecto. Atenea es la diosa de la guerra, pero es la diosa también de los artesanos y va a estar vinculada, en tanto que arquetipo, como ya saben, con cuestiones racionales. Es un arquetipo interesante, es complejo, desafía un poco la teoría de Jung de alguna manera, así que va a ser un encuentro interesante. Bueno, mientras se van conectando algunas personas, les cuento que esto lo hacemos todos los martes, que transmitimos en vivo a las 9 de la noche. Y cuando termina el vivo, cerquita de las 10, nos conectamos por Zoom. Y ya en Zoom, ahí compartimos sobre la temática de esta semana. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de Atenea. Ya nos vamos acercando hacia el final. Y hay gente que está inscripta en este curso, este taller online, así que está en un grupo de WhatsApp que tenemos. Ellos reciben automáticamente el enlace a Zoom, pero si vos estás viendo esto por primera vez, o lo vas a ver grabado y me querés contactar en la semana, me escribís por WhatsApp. Está el enlace en la descripción del video o en el perfil de Instagram. Y bueno, yo te paso el enlace a Zoom para que veas de qué se tratan estos encuentros. La idea es que nos juntemos como si fuera un fogón real a charlar de cómo estuvo la semana, cómo están nuestras cosas. A veces la temática del encuentro es lo que hablo yo en el vivo, otras veces, bueno, dispara para otros lugares y siempre es lindo, siempre es enriquecedor. El objetivo es que haya un lugar de encuentro, estés donde estés, en la Argentina o hay gente también de otros países. Es eso, un lugar de encuentro, donde puedas abrirte y que se genere algo lindo. Por otro lado, les invito también, mientras se conectan algunas personas más, a visitar mi web www.transpersonales.com. Tienen el enlace al pie del video o en el perfil de Instagram. Y ahí van a poder ver varias clases gratuitas, abiertas, informativas. Hay una clase por cada curso que doy: tarot, arcanos mayores, menores, Jung y el tarot. Las clases introductorias a la formación en pensamiento transpersonal y teoría junguiana, una clase introductoria al curso Jung y la astrología. Y bueno, también vas a encontrar ahí ordenaditos todos los otros ciclos de vivos que hemos hecho, las sobre emociones, el viaje del héroe, tradiciones de sabiduría, astrología, bueno, un montón. Así que, bueno, les invito a eso. Y también les invito a que me escriban, me cuenten desde dónde están viendo, que participen a lo largo del encuentro haciendo preguntas. Eso me parece que enriquece mucho el encuentro y yo me divierto mucho más también. Así que hoy vamos a hablar de Atenea, entonces. A quienes ven esto por primera vez, ahora en vivo grabado, trabajamos con varios libros para la historia y la mitología. Trabajamos con Grimal y trabajamos con Robert Graves. Y para los arquetipos trabajamos sobre todo con los libros de Shinji Noda Bolen, los dioses de cada hombre y las diosas de cada mujer. Si a alguien le interesa tenerlos en PDF, me escribe por WhatsApp al enlace en el pie del video o en el perfil de Instagram y yo se los paso, no hay problema. Hoy nos toca entonces Atenea. Atenea es otra de las dioses vírgenes. Vírgenes era considerado en aquel entonces, como ya expliqué mil veces, pero hoy lo vuelvo a decir, ser propiedad de sí misma. Una mujer virgen era una mujer que decidía por sí misma lo que quería hacer. Entonces no tenía tanto que ver con la sexualidad, sino con no haberse casado, no ser propiedad del marido, lo cual era común en determinados momentos de la historia clásica en Grecia, poder consagrar su vida al templo, por ejemplo. Ese es el caso de Hestia, pero que es la primera diosa virgen, que es la que vimos hace 2 encuentros, y nos quedan las otras 2 diosas vírgenes. Los griegos así las conocían. Hestia utilizaba su virginidad, su propiedad, para la vida espiritual. Y Atenea va a utilizar su virginidad para ir por aquello que ella quiere, por concentrar su energía hacia afuera. Igual que Artemisa, Hestia lo va a hacer hacia adentro. Y Atenea va a estar asociada, como les dije, al pensamiento, a la inteligencia, a la sabiduría, a la guerra, en tanto que guerra estratégica. No la batalla en sí y la muerte y los estragos de la guerra. Eso va a ser el dios Ares, que lo vamos a ver más adelante. Esta es una guerra estratégica y necesaria, una guerra que se hace porque se quiere la paz, no por el simple hecho
de la guerra y de los males que la guerra trae, ¿no? Como los decía, eso era lo que representaba Ares, que como vamos a ver, los griegos no lo querían a Ares. Decir que algo era ario era casi como un insulto, era imprevisible, esto a los griegos no les gustaba. Atenea tiene más que ver con la mesura, con la justa medida, con el equilibrio, siempre racionalizando las cosas. Es muy parecida a Apolo, que creo yo que es la divinidad que vamos a ver la semana que viene. Bueno, ella utilizaba una coraza. Bueno, eso primero les voy a contar un poco cómo nació. Esto ya lo he contado cuando hablamos de Zeus, cuando hablamos de las divinidades como padres. Atenea es hija de Zeus y de Metis. Metis era la titánide de la sabiduría. Metis significa aparentemente consejo. Es un consejo sabio, eso que te dice cómo te tenés que comportar. Fíjense, ella está asociado a Atenea. Queda embarazada de Zeus cuando Zeus se entera, por consejo de Gea y de Urano, sus padres, quiere evitar que nazca el hijo que va a nacer. Porque la profecía decía que iba a nacer primero una hija y luego un hijo que iba a derrocar a su padre, lo iba a correr de su lugar, es decir, iba a pasar a ser el jefe del Olimpo. Entonces, ¿qué decide hacer Zeus? A través de una artimaña, empequeñece a Metis y la traga. Bien, él piensa que está todo solucionado, pero pasadito un tiempo empieza a dolerle la cabeza. Y el dolor de cabeza era tan grande que le pide a Hefesto, según un mito, que de un hachazo le partiera la cabeza para que se le fuera el dolor. Y de ese hachazo nace Atenea. Atenea ya nace adulta, nace emitiendo un grito de guerra que estremeció el cielo, estremeció la tierra, y nació portando la lanza, típica de ella, también es típica de un escudo, pero sobre todo la égida. La égida es la armadura de Zeus. Con esto, de alguna manera, se quiere reconocer en Atenea que es hija de Zeus, y por otro lado es una manera de asociar ciertos atributos de Zeus a Atenea, y sobre esto se va a construir un poco la idea del arquetipo de Atenea. Entonces nace adulta, nace armada, acorazada, y en el pecho estaba la cabeza o el dibujo, depende de la versión, de la gorgona Medusa, de quien vamos a hablar un poco más adelante, que es un mito muy asociado a Atena y a Perseo también. Vamos a ver si llegamos a hablar de eso hoy. Así que bueno, se la representaba siempre con armadura. Su casco, si ustedes ven las representaciones de Atenea, no está puesto. La imagen que usé yo para ilustrar este encuentro sí lo tiene puesto, se ve, ¿no? Que tiene cubierto, pero ella en general lo usaba un poquito más arriba, es decir, como si el casco se lo pusiera hasta acá. ¿Por qué? Porque había que dejar a la vista ese bello rostro. Era una de las diosas más bellas. De hecho, el conflicto de la guerra de Troya, del que ella va a tomar parte y va a hacer trampa, una de las cosas que tiene Atenea es, bueno, lo que importa es ser efectivo, obtener el resultado, esta cosa como maquiavélica, ¿no? No importa lo que siento, no importa si está bien, no importa si está mal, no hay moral, no hay ética, vamos por el resultado. Y va a ser trampa, vamos a ver si llego a hablarles hoy un poco de eso. Y cuando esa guerra de Troya, retomo, se inicia porque hay una disputa entre Atenea, Afrodita y Hera. A ver quién es la más bella, porque Eris, la hermana gemela de Ares, con su manzana de la discordia, aparece enojada porque no fue invitada al casamiento de Paris y dice: esta manzana es para la más bella. La arroja y se va. Es la representación de la discordia, ¿no? Donde ella va, genera discordia. Entonces, bueno, eligen como árbitro a Paris para que le dé esa manzana a la más bella de las diosas, ¿no? Y Atenea le ofrece sabiduría, Hera le ofrece, no recuerdo ahora, otros atributos, y Afrodita le ofrece el amor de la mujer más bella del mundo. Entonces Paris la elige a Afrodita como la más bella, le entrega la manzana, y Afrodita hace que Helena de Troya se enamore de Paris, y Paris se va con Helena a Troya, y ahí comienza la guerra, ¿no? Por esta afrenta de haber raptado a la esposa del rey de Esparta, ¿no? Helena era la esposa del rey de Esparta. Bueno, así que era una de las más bellas, y lo tenía esto, por más masculinizada, permítanme la palabra, que esté esta divinidad Atenea. Cuando uno trabaja el principio yin-yang, ¿no? Y lo empieza a estudiar, lo empieza a querer entender, se empieza a querer familiarizar, y toma el tai chi, que es ese símbolo, ¿no? Blanco y negro, ve que en lo blanco hay algo negro y en lo negro hay algo blanco.
De alguna manera dentro de lo femenino, si se permite esa palabra, de lo femenino arquetípico, está lo masculino y dentro de lo masculino está lo femenino. Veíamos, por ejemplo, Hefestos, el encuentro anterior, con cualidades que se suelen asociar culturalmente a lo femenino, y vamos a ver que Atenea, Artemisa también, va a tener cualidades más bien masculinas. Es como lo masculino en lo femenino. Ella es hija del padre, ella no tiene madre, ella no va a saber que Metis era su madre. Ella era la hija predilecta, había nacido perfecta, formada, y defendía los valores de Zeus. En ese sentido, al decodificar esta divinidad como arquetipo, podemos pensar que ella va a defender los valores del patriarcado, y vamos a ver si hoy llegamos a desarrollar un poco ese tema también. Entonces tiene un montón de cualidades así más bien masculinas, la guerra asociada con lo masculino, la inteligencia, el pensamiento, la practicidad, son cuestiones que Occidente ha ido asociando a lo masculino, y siempre digo que esto no tiene que ver con los géneros. Entonces, en una sociedad patriarcal, Atenea va a venir bien para equiparar energías de alguna manera, poder invocar a Atenea, sobre todo las mujeres, pero también a veces hay mujeres, sobre todo, porque se defienden los valores masculinos en el patriarcado, que los exacerban y quieren estar siempre desde ese lugar, es decir, están poseídas por este arquetipo, por el arquetipo de Atenea, y necesitan incorporar otros para equilibrar. Siempre la clave, una vez que uno identifica qué tanto expresa un arquetipo, es poder incorporar otros arquetipos para ser un ser completo, ¿no? Y como decía Jung, y siempre repito, prefiero ser completo y no ser bueno. Bien, es un poco sobre Atenea, que además no solo se destacaba en la guerra, en el campo de batalla, de forma estratégica, salvo que fuera necesario, ella no iba a la batalla. Muchas veces el estratega, que la palabra estratega viene de un cargo estatal, entre los griegos, estaba lejos, estaba a lo alto, observando el campo de batalla y planificando, casi que no iba a la guerra, pero ha participado sobre todo en la guerra contra los gigantes, que eso sería otro tema. Se destacaba entonces en esos asuntos, pero también en la paz. Durante la paz, cuando no hay guerra, Atenea era más bien doméstica, tenía más que ver con el cuidado del palacio, el cuidado del hogar, cómo se lo administra, cómo se lo lleva, y con el trabajo artesanal y práctico, quizás no tanto bello, ¿no?, como podría pasar con Hefesto, pero siempre que hay belleza en una creación artística, artesanal, está presente Afrodita de alguna manera. Atenea tiene que ver con el tejido, con los herreros, con los alfareros, con los sastres, cualquier cosa que sea práctica, que tenga un sentido más allá de la belleza. Atenea también era patrona de todo eso, así que eso también es como una forma de, que ya viene con el arquetipo de Atenea, donde yo puedo correrme de la cabeza, puedo correrme de la mente, por ejemplo, tejiendo, ¿no? Cualquier persona que teja, cuéntenme, las tejedoras, los tejedores, cómo se entra en una especie de estado de trance, ¿no? En eso tiene como algo en común con Hestia, en esa cosa del método, del sistema, de la meticulosidad, de ir llevando la cuenta de los puntos, pero al mismo tiempo en un momento hacerlo sin pensar. Hay mucho de Atenea también. Bueno, los quiero saludar, que veo que hay algunos saluditos ahí. Saluden en Insta, que veo que se conectan pero no saludan. Y Adri acá dice, es muy prolijo. Bueno, no sé a qué te referís, pero prolijo es Atenea. Si tuviéramos que asociarla con un signo del zodíaco, pero les pido no me empiecen a bombardear con cuestiones de astrología, sería como Virgo, en muchos sentidos. Sazán dice, saludo desde Mendoza, gracias por compartir. Gracias, San. Rodrigo, te quiero, te extraño, estuve pensando mucho en vos, qué lindo que estés ahí, Rodri. Ya sabés que estás más que invitado al Zoom hoy cuando termina, sé que estás en otra. Espero que estés siendo muy feliz, te quiero. Yasmín, hola amor, ¿todo bien? Y Verónica García, hola Verónica García, ¿cómo le va? Yo aprendí a tejer, me enseñó mi abuela, tengo 2 agujas y crochet. Bueno, muy bien, qué lindo eso. Tejeme algo, Yasmín, ya para el invierno que viene igual. Victoria, hoy es el regreso de los muertos vivos. Vicky, bueno, vino Rodri y Vicky. Hola Vicky, te quiero. Estuve pensando en vos también. Ando en nuevas aventuras que sería lindo compartir con vos. Bueno, bien. Bueno, les he contado, se miran el vivo de Poseidón, cuando compite con él por el patrocinio, digamos, de la ciudad de Atenas,
que como verán por el nombre lo termina ganando ella, ella regala el olivo, ¿no? El aceite, las aceitunas. Entonces el olivo es uno de sus atributos. Y se la solía representar también junto a una lechuza o un búho, ¿no? Un animal que es nocturno, que tiene los ojos grandes, que implica una capacidad de visión, de ver lo que no todos ven. Entonces se la suele asociar a la sabiduría. También las serpientes entrelazadas, que depende de la representación, puede aparecer en distintos lugares. Y la serpiente siempre va a estar asociada, o en general va a estar asociada, se lo conoce como un animal tónico, ¿no? De la tierra, de lo profundo de la tierra. Y puede estar hablando de algunas memorias ancestrales, de los inicios de esta divinidad, como una divinidad hija de la tierra, de alguna manera, ¿no? O representante de la tierra, o asociada a la tierra. Por eso aparecen también las serpientes. Siempre que en los mitos estudiamos a Atenea, ella va a aparecer acompañada de un varón, ¿no? Va a asistir a Aquiles, va a asistir a Heracles, va a asistir a Perseo. Uno podría decir desde un análisis transpersonal que ella es el ánima que acompaña al héroe. Ella va a estar muy asociada a estos hombres que viven distintas aventuras y que para poder triunfar necesitan el componente femenino. Si no lo incorporan, si no lo integran, no van a poder resolver la tarea. Eso implica la receptividad, la intuición, la sutileza, respetar las emociones y los momentos. Entonces el héroe patriarcal de alguna manera necesita, por eso Atenea lo asiste. Y cuando les contaba sobre Dionisio, por ejemplo, Ariadna asistiéndolo a Teseo para que pueda entrar y salir del laberinto que puede estar representando el psiquismo, también habla de lo mismo, ¿no? Si la protagonista fuera una mujer, una heroína, entonces probablemente quien la asista sea algún personaje masculino, simbolizando esta idea de que necesitamos ambas energías para completarnos. Virgo por calculadora y ordenada, dice Sisi acá. Bueno, claro, sí, porque es más bien mental, es prolija, va parte por parte. Bueno, pero como dije, no quiero hablar de astrología. Hola, Awen, Pau. El tejido se usa como terapia, sí, sí. Yo nunca pude aprender. Ya me llegará. Bueno, saluda a Cris, acá también. Patri, Ari, hola Patri. Bueno, ¿cómo tomamos estos mitos para extraer un patrón de conducta? Es decir, de qué forma se expresa en mí el arquetipo de Atenea. Y siempre para poder ilustrar esto nos vamos al extremo. Siempre que hemos hablado de una divinidad acá, estamos hablando de esa divinidad en estado puro. No es como decir, bueno, todos los Capricornios son de determinado. No, porque hay otro montón de energías. Y en nosotros sucede lo mismo. Pueden ir a ver el vivo donde hablamos de cómo se configuran los arquetipos. Nunca se dan en estado puro, aunque hay momentos donde sí. ¿Cuál sería o cómo sería entonces la personalidad de alguien que tiene Atenea muy expresado en sus patrones de conducta, ¿no? Como arquetipos? Y bueno, la planificación, la capacidad de ejecución, una manera de pensar decidida, la estrategia, el sentido práctico, el pensamiento racional, la fuerza de la voluntad, el dominio de la voluntad, siempre el intelecto sobre el instinto, sobre la naturaleza, sobre las pulsiones, sobre el mundo emocional. Y a diferencia de Artemisa, que es probablemente la divinidad que veamos después de Apolo, porque Apolo y Artemisa son hermanos gemelos, así que los vamos a ver uno luego del otro, que representa cosas muy parecidas a Atenea. Artemisa es el lado salvaje. Artemisa sucumbe al impulso. Atenea se va a quedar fría, observando lo que sucede y pensando qué es lo que más conviene. Entonces vayan pensándose a ustedes mismos, a ustedes mismas, en situaciones donde esto es lo que prioriza. Y en general, cuando esto es lo que sucede, vayan pescándose y cuéntenme dónde les pasa esto. Más que nada aparece cuando aparece el mundo emocional, el mundo místico y el mundo, se me fue, lo tenía, moral o ético. Conviene, sirve, llego al resultado que quiero llegar, entonces no importa lo que yo sienta, no importa si está bien o si está mal, y hay una gran dificultad de conectar con esto que decimos místico, en el sentido de que no es Hestia, no es Dionisio, le cuesta lo emocional, como dijimos, no es Poseidón, no es Hera, que entra en estos arrebatos y no le importa nada y se lleva todo puesto. Entonces, sobre todo en el vínculo con otras personas, lo que le va a pasar a alguien que tiene mucha Atenea o que Atenea se expresa
en algún ámbito de su vida de una forma muy marcada es que en la conversación con otro o en el vincularse con otro, le va a costar entender, porque aparte va a querer entender, desde qué lugar la otra persona actúa, desde qué lugar dice lo que dice, porque le va a costar entender qué es lo que el otro está sintiendo, porque no le encuentra sentido. No se va a prestar a una experiencia mística de quedarse en silencio y tomarse mucho tiempo, más del que conviene, para realizar una tarea y conectar con la tarea, como decíamos que puede hacer Hestia, por ejemplo. Y esto luego trasladado al mundo interior, mi propia emocionalidad. No entiendo al otro porque es emocional. ¿Por qué llorás? Resolvelo y punto, va a decir una Atenea. También va a suceder lo mismo con su propio mundo emocional. Vamos a ver si sobre esto me da el tiempo para profundizar luego. Bueno, acá está el tema del nacimiento. Es aliada de los héroes, ya les conté. Y bueno, hay distintos episodios míticos donde ella se va a poner del lado del patriarcado, ¿no? Por ejemplo, el mito de Orestes, va a haber un tribunal que va a determinar qué va a pasar con Orestes porque la mató a Clitemnestra, su esposa, ¿no? Y están empatados, el voto de Atenea va a desempatar y ella decide a favor de Orestes como defendiendo lo masculino, defendiendo el patriarcado. La autora va a decir, y esto lo podemos discutir, que cuando Atenea está en una mujer que logra cierto poder, que logra cierto estatus, que logra ser escuchada, que logra ser tenida en cuenta, vamos, que ocupa un lugar que suelen ocupar los hombres, muchas veces se vuelca en contra de las propias mujeres. Esto es lo que dice la autora, yo lo planteo acá, lo podemos discutir. Pero a veces vemos, yo conozco de hecho, mujeres que están en contra, bueno, de defender la igualdad de género, el aborto, los cupos, ¿no? Esto de la discriminación positiva. Y una explicación arquetípica sería que Atenea está ahí defendiendo el patriarcado. La autora señala algo interesante también, que dice, muchas veces uno pensaría que Atenea es feminista, pero en realidad no. Atenea defiende los valores del patriarcado, es hija del padre, no tiene madre, y ahora vamos a ver otro mito más que nos ilustra esto. Pero concluye hacia el final del capítulo la autora que cuando Atenea incorpora y trabaja en equipo con Hestia, con Deméter, con otras divinidades, de alguna manera sí puede volverse feminista y tiene un gran poder para hacerlo, pero no es lo que sucedería a priori porque tampoco lo facilita el contexto sociocultural, digamos. Bueno, bien. El otro mito que es interesante es el de Aracné, que ya se irán imaginando por el nombre que un poco hay mitos, decíamos al comienzo de estos encuentros, que hay mitos que intentan explicar algunas cuestiones naturales, bueno, el origen o el nombre de las arañas o de los arácnidos, ¿no? Y es interesante, Aracné es una mujer que Atenea convierte en araña, y ella odiaba a las arañas, entonces lo hace a modo de castigo. Veía que Aracné muy petulantemente tejía los mejores tapices. Y Atenea los empieza a estudiar para ver si hay algún error y no encuentra ningún error. Y nadie puede ser más perfecto que Atenea, y mucho menos tejiendo. Y para colmo, lo que se veía en los tapices que Aracné había tejido eran las escenas de infidelidad de Zeus. De alguna manera, Aracné dejaba en evidencia a Zeus frente a todo el mundo. Entonces, enojada, la va a convertir en araña y Aracné continuará tejiendo y de ahí las telas de la araña. Pero, ¿cómo interpretamos este mito? Bueno, a nivel patrón de conducta, como decimos, a nivel arquetípico. Bueno, a veces la persona, y la autora lo trabaja, como ya sabemos, más desde lo femenino, la mujer Atenea, ¿no? Nosotros proponemos que el hombre también puede ser Atenea, pero vamos a ver un caso puntual cuando Atenea está en una mujer frente a una situación en la que una mujer denuncia a un hombre poderoso, ¿no? Aracné denunciándolo a Zeus, ventilando sus amoríos, algo que supuestamente no estaría bien. Bueno, la mujer que tiene una Atenea muy fuerte va a ir en contra de la mujer que denuncia al poderoso y en todo caso va a secundar al poderoso porque Atenea va a tener esta cuestión de la búsqueda
de alguna manera de poder. Ahora lo dejo acá y luego lo retomo y lo profundizamos. Entonces, cuando vemos una mujer que no se solidariza con otra, que puede estar denunciando un posible abuso y defiende al poderoso, bueno, estaría también un poco en este lugar de Atenea, casi como si fuera un hombre más, suponiendo que un hombre defendiera, ¿no?, a priori a otro hombre por una simple cuestión de género. Habrá hombres que también defienden a mujeres. Estamos en camino, nunca voy a insistir suficiente, a ir reviendo estas cosas. Estos encuentros también son una propuesta para poder entender lo femenino y lo masculino desde otro lugar, pero creo yo que aún, y nos queda un poco todavía, estamos en proceso, estamos en transición. Bueno, entonces como verán, cuando Atenea está muy ahí, vamos a encontrar más bien mujeres que tienden hacia el patriarcado. Bien. Dice la autora. Bueno, antes de ir acá, que vi que estuvieron escribiendo, vamos a saludar. Acá, bueno, Vicky, que saludaste, Yasmín, me vas a tejer, muy bien, después te paso una foto de lo que quiero que me tejas. Muertos vivos, dice Víctor. Nunca murieron. Kundalini, serpiente, puede ser también, sí, que se lo asocie. Jung tiene unos trabajos muy interesantes sobre la Kundalini, incluso habla de algunos sueños donde pacientes que no tenían ni la menor idea de lo que era Kundalini soñaban o sentían que tenían una serpiente en el vientre, ¿no? Mabel Gondar, saluda, hola Mabel. Sazán dice, re Atenea. Asteroide Palas, ok, ahí ya de vuelta, astrología. Y bien, acá en Instagram, bueno, analítica, dice Aline Fajardo. Claro, si uno tuviera que pensar en una función psíquica, en esto de las 4 funciones que plantea Jung, ella sería la función racional, claramente. Bueno, les voy a leer un poco lo que dice la autora, se las leo a ella. Atenea es un arquetipo que permite mejorar como persona correctamente, conservar la cabeza en el calor de una situación emocional y desarrollar buenas técnicas en medio de un conflicto. Estos son rasgos naturales tanto para hombres como para mujeres. Es decir, frente a un arrebato emocional, cabeza fría, Atenea sirve. El problema es cuando estoy poseído por esto, poseída por esto, y en un momento donde sería importante darle lugar a mi mundo emocional y sobre todo comunicarlo, Atenea puede impedirlo. Atenea nace acorazada. Atenea nace con la armadura puesta. Entonces es impenetrable de alguna manera, en el buen sentido, no en el mal sentido porque dicen que era linda. Bien. Bueno, esto se los dije también. Otra cosa interesante, nace adulta. ¿Cómo interpretamos esto transpersonalmente? Ella ya nace adulta, nace crecida. Entonces, por un lado es la versión poco más madura de la diosa virgen. Decíamos que había 3 instancias. En este sentido, Artemisa va a ser más bien la adolescencia, si se quiere. Atenea, la diosa madura. Podría ser la luna llena, entonces Artemisa la luna creciente, y Hestia ya la más grande de todas, la luna decreciente, de vuelta a la divinidad o la diosa blanca o la triple diosa, como dice Robert Graves. Que nazca madura habla de una personalidad pragmática, adecuada, y la vincula, esto lo vamos a ver más adelante también, bueno, con la falta de idealismo, cero romanticismo, hay que ser un adulto sensato, pero una de las formas que tenemos de equilibrar a Atenea en nosotros es buscar esa niña, ese niño, en el caso de Atenea, la niña que ella fue o que no fue, y recrearla de alguna manera y buscarla adentro, ¿no? Entonces buscar en nosotros, cuando Atenea está ahí, que quiere entender todo. Posiblemente las personas, dice la autora, que tienen una Atenea muy fuerte, cualquier recuerdo que tengan de sí, de su historia, siempre fueron responsables, siempre buscaron entender, siempre se manejaron dentro de un esquema donde lo lógico era lo que valía, ¿no? Y esto es como una trampa, porque ¿cómo haces si sos una persona lógica, o esto es lo que se prioriza en vos, cómo haces para
ver eso otro que no ves y que ve el otro, que quizás es un mundo más subjetivo, obviamente, pero igual de legítimo, porque de alguna manera nos determina sin que nos demos cuenta. Entonces, cuando Atenea está ahí fuerte, es difícil. Una forma de equilibrarlo es buscar esas cualidades que tiene el niño. Conectar con el disfrute, hacer algo porque me gusta y no porque tiene un sentido, poder expresar una emoción desde la espontaneidad, todas cuestiones que Atenea no tiene porque nació crecida. Bien, es la estratega, así que en el ámbito comercial, académico, científico, militar o político se va a desarrollar muy bien cualquier persona que lo tenga, ¿no? Siendo un máster, la autora lo baja un poco a tierra, ¿no? Siempre va a recorrer su camino personal de una manera eficaz, con propósitos, proyectos. Puede ser que busque acompañantes, no tiene problemas, dice la autora, con ocupar el segundo rol, sobre todo en la dinámica hombre-mujer, ¿no? Uno podría imaginarse, recurriendo a los estereotipos, no arquetipos, estereotipos, ¿no? La secretaria ejecutiva que es eficiente y que va detrás de un hombre poderoso. Podría ser de una mujer poderosa también, ¿por qué no? Siempre va a tener un mínimo aceptable. Y va a priorizar, como ya dije mil veces, la inteligencia, lo práctico, lo pragmático. No la determina las emociones. Capta lo que ha de hacerse. Está muy claro lo que hay que hacer y para qué hay que hacerlo y qué alternativas rápidamente implementar solo para conseguir el objetivo. Por eso también pueden ser buenas en diplomacia. Pero también, como dijimos, era la patrona de los artesanos, las tejedoras, los sastres, los herreros. En algunos mitos tiene algunas cosas en común con Hefestos, el dios de la herrería. Tejer permite, ¿no?, que las manos y la mente trabajen juntas. Y esto es algo que para Atenea es algo que le sale fácilmente. Bien. Bueno, es la hija del padre, esto ya se los dije. Va a buscar siempre el justo medio, la moderación, esto tiene mucho en común con Apolo. Les hablaba en otros encuentros de la sofrosine y la ibris. Decíamos, Dionisio es ibris, Aquiles es ibris, es desmesura, es vamos con todo. Atenea, Apolo son la sofrosine, son la mesura, son el justo equilibrio, el aura mediocritas, decían los griegos, ¿no? El medio justo. Los excesos, para una persona que tiene Atenea muy clavada, son resultado de intensos sentimientos o de necesidades, de cuestiones apasionadas, de temores, de la codicia, todas cosas que implican ir a un extremo. Y acá sería importante detenernos un momento para, siguiendo la premisa de que hay que ser completo y en lugar de ser bueno, que es importante darle lugar a todo esto. Es importante darle lugar a cualquier emoción que venga. Cuando nosotros hicimos el ciclo de emociones hablábamos de intimar con la emoción, recibirla, abrazarla, escuchar su mensaje. Es propia, es mía, la genera algo en mí, me trae un mensaje. Y piensen a cualquier persona que quiere decir algo y no es escuchada, o piénsense a ustedes mismos, ustedes mismas queriendo decir algo sin que se les escuche, cómo se sienten. Lo mismo sucede interiormente. Si viene el enojo, algo tiene para decir. El problema es cuando no lo escucho y llega exacerbado. Vino una, dos, tres veces, nadie le abrió la puerta, entonces ya luego viene y la patea. Entonces, cuando estoy poseído por un arquetipo como puede ser el de Atenea, y en mí se prioriza lo racional, ¿qué pasa con el mundo emocional? ¿Y qué pasa con la dimensión espiritual del hombre? Que también necesita una expresión, que no implica sentarse en flor de loto a meditar, sino que, como dijimos, de pronto puede surgir de tejer, y agrego, de contemplar la naturaleza, de pararse frente a la inmensidad del océano o observar el universo de noche, ¿no? También tienen por ahí algún vivo mío donde hablo sobre la espiritualidad como facultad mental. Bueno. Bueno, a ver, ¿cómo la puedo cultivar, Atenea, en el caso de que me falte esto? Bueno, incorporando de a poco hábitos disciplinados, estudiando, ponerme objetivos, tratar de planificar con claridad, exponerme a situaciones de exámenes, ¿no?, donde tengo que cumplir con un tiempo para rendir y mostrar lo que aprendí, lo que no aprendí, comportarse de manera profesional. Esto puede servirle mucho a una persona que de pronto tiene una Deméter muy fuerte, quiere trabajar asistiendo personas,
como enfermera, como terapeuta, pero le falta la disciplina, no cumple con el horario, es irresponsable, se olvida las cosas, y sobre todo si está trabajando con la salud, va a tener que incorporar a Atenea, por más que lo que le sale así naturalmente sea Deméter, incorporar a Atenea le va a servir para poder expresar esa Deméter de una forma que nos sume a todos, por decirlo de alguna manera. A veces se desarrolla por necesidad, dice la autora, eh, cuando de pronto hay un hogar poco pacífico, entonces aprendemos a ocultar los sentimientos porque expresarlos implicaría una represalia. Si me enojo, se enojan peor que yo, entonces de pronto crezco diciendo yo no me enojo nunca, ¿no? Conozco a más de uno, yo he sido uno que decía eso y mi psicóloga me miró y me decía, bueno, cuando conozcan uno que no se enoja, tengan cuidado. Y esto tiene que ver con esta coraza protectora con la que ella ya nace. De a poquito se va volviendo entonces ya más de adulta esta persona con una Atenea fuerte, más insensible, más distante, con los sentimientos de otro, pero sobre todo con los propios sentimientos. Es, sin ir más lejos, una estrategia para sobrevivir. Es decir, todos elaboramos nuestra propia estrategia. Para algunos es Atenea, para otros es Deméter, ser maternal, cuidar a los demás. También puede ser una estrategia. Y en términos junguianos es la máscara. Es aquella ese patrón de conducta, esa actitud o esas cualidades en mí que siento que funcionan y la voy convirtiendo en aquello que le muestro a todo el mundo y de lo que indefectiblemente con lo que voy a identificarme, indefectiblemente. Hay una gran parte de nuestra vida donde creemos que somos eso. Entonces decimos, yo soy responsable o no, yo soy un irresponsable, yo soy puntual, a mí no me llegues tarde porque yo soy impuntual, yo soy, me repito todo el tiempo eso y en realidad, como venimos viendo, nos habitan muchos arquetipos, todas estas divinidades, pero están más o menos accesibles. Es decir, de vuelta, se trata de ser completo y no de ser bueno. Bien, a ver. Vamos a ir. La autora va a hablar también de cómo es Atenea en distintas etapas de la vida, en la infancia, cómo es el papá y la mamá de una Atenea, cómo es la adolescencia, los primeros años de vida, la universidad, el trabajo. Es muy importante el trabajo para Atenea. En general se va a desarrollar bien en el mundo del poder y de los logros. También en el hogar. No es que una persona Atenea tenga que ser ejecutivo, tener un comercio o una empresa, no. En el hogar puede ser un hogar ateniense, digamos, ¿no? Llevando bien las cuentas, donde todo es práctico, todo es prolijo, enseñando en el ambiente académico se la ve muy bien, también como artesana o artesano, decíamos. En el campo académico como matemática, ciencia, financiero, jurídico, la ingeniería, la medicina, en general, dice la autora, porque es lo que cita, lugares donde culturalmente se ha colocado a los hombres, bueno, quien tiene Atenea se va a expresar bien en esos ámbitos. Con las amistades, sobre todo en la adolescencia, va a ser difícil que encuentre con quién compartir porque en general es un arquetipo que, por ejemplo, no se involucra con o no se ve afectada por los procesos hormonales, que son cosas de las que se suelen hablar, que suelen generar identidad y unión en la adolescencia, ¿no? No se va a interesar por el sexo, ni por las drogas, ni va a tener altibajos creativos o poéticos, ni va a filosofar sobre la muerte o la locura, ni va a ser mística, ni religiosa. Entonces, esas cuestiones que típicamente en la adolescencia van generando como esas banditas, esas pandillas de huérfanos, tomando otro esquema de arquetipos, no van con Atenea. Entonces Atenea más bien va a ser solitaria, se va a ocupar más por ver cómo funcionan las cosas. Entonces, en términos patriarcales, digamos, una adolescente se va a ver más cómoda teniendo amigos varones, de alguna manera, realizando ese tipo de actividades. Sin embargo, alguna vez Atenea tuvo una amiga, Iodama, o Palas. Tenía varios epítetos Atenea, ¿no? Era Atenea Higia, de higiene, era la que mantenía limpia la ciudad o la higiene personal. Palas, Atenea, que una de las explicaciones es que venga de acá, Palas, por su amiga. Atenea Partenos,
hay un tipo de célula que se reproduce por partenogénesis, eso significa que se reproduce a sí misma. Entonces, Hefestos fue un hijo partenogénito, porque nació por sí mismo, se los contaba la semana pasada. Atenea es partenogénica, porque nace de Zeus, aunque Zeus se tragó a su madre. Dionisio es partenogénico, porque nace del muslo de Zeus, aunque también tuvo madre. Pero de ahí vendría Atenea Partenos, ¿no? Porque es virgen, porque nació solo por sí misma de alguna manera, de la cabeza de Zeus, y por eso el famoso Partenón. El Partenón era el templo consagrado a Atenea Partenos. Bueno, esta amiga, Iodamma, estaba jugando una competición con ella y sin querer Atenea la mató. Quedó un poco como traumada, vamos a decir, por este hecho, y bueno, de ahí en más que no tiene otras amigas. Por otro lado, el hecho de que ella admire mucho a sus padres, sobre todo a quien tenga la mayor energía masculina, digamos, hace que no tenga una necesidad tampoco de tener amigos. Esto es algo que propone la autora. Habla de una falta de sororidad, no se va a identificar con las feministas, aunque superficialmente parezca feminista, en realidad cuando gana cierto poder se va a querer parecer más a quienes tienen poder, y actualmente en esta sociedad en general son los hombres. Bueno, la historia de Aracné, que ya se las conté. Dice la autora que entre feministas las mujeres Atenea son consideradas, y abre comillas, y dice abeja reina, cierra comillas, ¿no? Hacen más difícil, una vez que ocupan ese lugar, el trabajo de las feministas que facilitarlo. En lugar de utilizar su lugar de poder para facilitarlo, uno ahí podría decir que si alguien llega a esa instancia es más bien una Artemisa y no una Atenea. Bien, sobre la relación de parejas, es muy difícil que soporte un inútil, un sensible, va a querer a alguien práctico, alguien con poder, ya sea hombre o mujer, hombre, mujer, milanesa de soja, como decimos siempre, no importa lo que elijas, en general va a buscar a alguien que potencie, a quien pueda acompañar o le pueda acompañar. Muchas veces van a poder trabajar juntos, es algo que Atenea prioriza. Y no tiene problema en aceptar la protección en ese sentido, puede ocupar un segundo lugar, como decíamos, no es Zeus. Bien. Siempre va a estar enamorada Atenea del astuto Odiseo, va a preferir un astuto Odiseo, dice la autora. Odiseo es el protagonista de la Odisea, que es el otro libro de Homero aparte de la Ilíada. Cuando Odiseo vuelve a Ítaca, la Odisea nos cuenta este retorno al hogar, el retorno del héroe, donde Atenea lo asiste en varias oportunidades, de vuelta, repitiendo esta idea de que al héroe lo acompaña siempre una figura del género opuesto para simbolizar la complementariedad. Y Odiseo es el único dios en la mitología griega, el único héroe en la mitología griega que no tiene un componente divino. Perseo, Teseo, Aquiles, son de descendencia divina de una manera u otra, Odiseo no. Y es el astuto, es sobre lo que se hace hincapié a lo largo de la obra, es un ser increíble. Bueno, eso sobre Odiseo. Bueno, vamos a ir yendo un poco hacia el final. Vamos a saltarnos un par de temas. Habla de cómo es la sexualidad, cómo es la pareja, cómo es la descendencia, cómo es la relación con los hijos. En la mitad de la vida, cuando se da esta crisis frente a la que nos empezamos a dar cuenta que nos hemos identificado con un patrón de conducta y lo usamos como máscara, como personalidad, nos mostramos desde ese lugar frente a otros, entramos en crisis porque hay algo en el alma que se quiere expresar, y ahí es la oportunidad que tienen las otras divinidades para expresarse. Entonces, como ha crecido sin hacerse ilusiones, porque es una divinidad práctica, es ordenada, acerta en las situaciones, va, dice la autora, en general, a tener una transición ordenada hacia su segunda mitad de la vida. Cuando mire en retrospectiva, va a poder entender por qué sucedió todo lo que sucedió, es decir, la Atenea interior nos va a permitir esa vista estratégica cuando miremos desde la Acrópolis, ¿no? Lo alto de la polis, el panorama general. Sus hijos o hijas pueden haber crecido
embarcados en proyectos, les ha enseñado a ser autosuficientes. En lo matrimonial puede ser que continúe con una pareja estable o que la pareja tenga algún tipo de cambio y Atenea no se lo vea venir. Eso le puede significar un cimbronazo. Va a tener la capacidad de acomodarse, pero es fuerte tomar que algo así la tome desprevenida, porque cuando en la pareja de una persona Atenea hay un cambio emocional, como Atenea no está identificada con el mundo emocional, le va a costar ver las señales, porque racionalmente todo viene bien y de golpe se encuentra con que alguien toma una decisión emocional y no entiende. Pero es una de las cosas que le enseña a incorporar su propio aspecto emocional. Bien, y ya en la vejez, en los últimos años, ya sea viuda, ya sea en un último matrimonio, no va a tener problema por el nido vacío, va a ser práctica esta persona, va a ser activa, va a funcionar en sociedad, va a ser algo que trascienda, va a ser un pilar social, por ejemplo, puede ser un buen profesor o profesora, así que le brinda las personas que tienen una Atenea o han podido desarrollar una Atenea a lo largo de su vida, en la vejez tienen una linda vejez. Bueno, esto se los dije. Y para ir cerrando vamos a ir hablando del efecto Medusa. Medusa era esta gorgona. Gorgona significa... se me fue el nombre. Bueno, no importa. Eran 3 gorgonas. La más famosa es Medusa. Medusa se jactaba de ser bella y estaba orgullosa de sus cabellos. Se comparó con Atenea. Atenea la castiga, porque Atenea tiene eso. Ha castigado a muchas personas por distintas cuestiones, en distintos mitos. Convierte los cabellos de Medusa en serpientes. Bueno, además le pone unas alas con las que puede volar. Termina convirtiéndose en un monstruo horrible, donde además hace que cualquiera que la mire se convierta en piedra. Entonces el autor va a hablar del efecto Medusa cuando hay personas que intimidan a otras, que les hacen con su actitud, con su energía, con su forma de hablar, con sus preguntas frías y distantes y haciendo hincapié en aquello en lo que el otro falla o le cuesta, sin también de pronto felicitar o reconocer a la persona por las otras cosas bellas, que esto es algo bastante de este arquetipo, la inhibe, le quita la espontaneidad, la vitalidad, la creatividad. Ese sería el efecto Medusa de una persona Atenea, que desde su mundo racional, con la incapacidad que tiene a priori de poder conectar con el mundo emocional, va a decir lo que piensa porque es sensato. No te puedes ofender porque te diga que fracasaste en tu proyecto. Fracasaste, objetivamente fracasaste. No es bueno, no es malo. Fracasaste, empezás de vuelta. Y quizás yo en el interín ese fracaso me representa un montón de duelos y cosas y pérdidas y la estoy pasando mal y Atenea no lo va a entender. Entonces, frente a su actitud fría, voy a quedar petrificado como lo que pasaba con Medusa. Y ese es el análisis y me parece interesante que hace el autor en relación a este mito. Dice, a través de su concentración de hechos y detalles, su necesidad de premisas lógicas y de racionalidad, puede convertir una conversación en una seca enumeración de detalles. Esto resulta devastadoramente insensible, disminuye la experiencia subjetiva de la otra persona, porque a priori Atenea carece de empatía, de temas de conexión con temas espirituales, morales, vinculares, como decíamos. No hay vida, ninguna intensidad de sentimiento añadida a los acontecimientos. La vida carece de intimidad y suele ser solitaria. Esto cuando Atenea está ahí al palo, exacerbada, no expreso ningún otro arquetipo. Cuéntenme a quién conocen así. Bueno, vamos a ir dejando por acá. Voy a ver si hay algún saludito más. Acá, bueno, Mabel, y en Instagram, acá vamos a ver. Nadie más. Bueno, terminamos acá. Me quedaron, como habrán visto, 1000 cosas por decir sobre Atenea. Sobre todos los arquetipos me quedaron 1000 cosas por decir. Así que quien quiera profundizar me pide el apunte. Yo armé una síntesis de los capítulos de los libros con los que trabajamos. Si no, me piden los libros para poder pedírmelos.
buscan el enlace a WhatsApp en la descripción del video o en el perfil de Instagram y me lo piden. Lo mismo si se quieren sumar al Zoom que vamos a hacer ahora a las 10 de la noche. Siempre después del vivo hacemos Zoom. Hoy vamos a celebrar un poco el Día del Amigo, así que feliz día de la amistad a todos los amigos de Transpersonales, a los que hacen el aguante, a los que apoyan este proyecto. Les invito también a visitar la web. Ahí tienen un montón de clases gratis de tarot de arcanos mayores, que empieza ahora en agosto un curso por Zoom. Arcanos menores, Jung y el tarot, Jung y la astrología, formación en pensamiento transpersonal y teoría junguiana, que también están a tiempo de sumarse porque acaba de empezar y todas las clases quedan grabadas. Pueden hacerlos por Zoom o pueden adquirir el curso de forma grabada y hacerlo en sus propios días y horarios. Y por otro lado, les cuento que quedan los últimos lugares para el retiro de fin de semana Experiencia tu viaje del héroe, que va a ser el 13, 14 y 15 de agosto. Así que si te querés sumar, ya, porque quedan los últimos lugares. Les saludo, feliz día del amigo, les quiero mucho, los veo en Zoom en un ratito, y si no, el miércoles que viene, donde lo más probable es que hablemos de Apolo. Adiós y gracias.